Infierno, qué palabrita, ¿no? ¿Qué pensamos cuando escuchamos esta palabra infierno? Generalmente la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra infierno se van a un lugar de tormento, a un lugar donde hay llamas, un lugar donde está Satanás con sus cuernos grandes y largos y con su cola arrasa y envuelve a las personas. Eso es lo que generalmente las personas piensan o le llegan a su mente cuando escuchan la palabra infierno. Infierno, verdaderamente la Biblia habla del infierno, pero lo presenta en un concepto correcto. El problema está en que la mayoría de los cristianos, de los creyentes, le dan un enfoque completamente diferente al que le da la Biblia. Y esta creencia falsa que hay sobre el infierno, porque, bueno, podemos decir que el infierno es una creencia verdadera, pero en el concepto en que lo presenta la Biblia. Pero el infierno en un concepto errado es una falsa doctrina y que tiene su origen en el mismo Edén, cuando Satanás, recuerden en Génesis 3:4, le dice a la mujer, no moriréis. Esta doctrina o esta enseñanza falsa del infierno forma parte de la inmortalidad del alma. La enseñanza que se está presentando sobre la naturaleza de la muerte o el estado de los muertos, presentado por la Iglesia Católica y por muchas iglesias que le han seguido. Recuerden que lo que creemos nosotros es la no inmortalidad del alma. Y la enseñanza falsa es la inmortalidad del alma, que señala que el alma no muere. Recuerden que Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Así que esta enseñanza del infierno está bien conectada a la enseñanza falsa de la inmortalidad del alma. Vamos a mirar dos textos interesantes. El primero lo encontramos en Génesis 3:4, que ya le mencioné, pero igualmente vamos a la Biblia, aunque ya no lo sabemos de memoria, pero la palabra de Dios nos dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está esta enseñanza de que el alma no muere. El alma no muere. Pero vamos a ver qué dice el Señor, y eso lo encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 18 y el versículo número 20. Ezequiel 18:20 nos dice lo siguiente, y no es que la Biblia se pueda contradecir. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Queda claro que la palabra del Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero la enseñanza de la serpiente es, no moriréis, no moriréis. Pero tenemos que tener en cuenta, mis queridos, el concepto que tiene la Biblia sobre alma, que también es un concepto falso que tienen todas las religiones. Pero vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia sobre el alma. Y está en Génesis 2:7. Es bueno que entendamos todo esto para poder entender esa falsa doctrina del infierno. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Un alma viviente el hombre cuando fue formado. No es que nosotros en nuestro cuerpo tenemos un alma que está dentro, que cuando el cuerpo muere, vuelve a la tierra como era, y esa alma queda divagando allí o va a ciertos lugares. Algunos creen que van, si son buenos, van al cielo, y si son malos, van al infierno a quemarse allí. Y como enseña la Iglesia Católica, si son medio buenos o medio malos, van a un lugar neutro llamado purgatorio, allí se purgan, allí se santifican, y después de ser santificados por un tiempo en el purgatorio, se van al cielo. Pero la palabra de Dios enseña que el alma viviente es el resultado de la unión del polvo de la tierra más el aliento de vida. Somos almas vivientes, no tenemos un alma dentro de nosotros.
Todos los que estamos aquí conectados somos almas vivientes, somos almas que vienen como resultado de tener nuestro cuerpo y tener el aliento de vida. Cuando el aliento de vida sale del cuerpo, ya se desintegra el ser, se desintegra el alma. Y la palabra de Dios dice, como leímos, ¿verdad?, que en Ezequiel, que el alma que pecare, esa morirá. Y todos nosotros somos, ¿qué? Somos pecadores. Y por eso algún día tenemos que morir. Y el otro texto que acompaña a este texto es el que encontramos en Eclesiastés 12:7, también conocido por nosotros. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien me lo dio. Esto es lo que sucede con las personas, sean buenas o sean malas, que mueren. Todos vamos al mismo lugar, que es el infierno. Ahora, la palabra infierno tiene otras palabras similares, que es el Seol, que también es el Hades, que significa lugar donde colocan los muertos, o sea, la sepultura. Cuando la Biblia usa muchas veces la palabra infierno, se está refiriendo al lugar donde colocan los muertos, o sea, la sepultura. Y a ese lugar es donde van todos los muertos, sean buenos o sean malos. Los buenos esperarán en el sepulcro, allí, en el Seol, en el Hades, en el infierno, esperarán el momento de la segunda venida de Cristo para escuchar el sonido de la trompeta y resucitar a vida eterna. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero hoy en día, esta enseñanza falsa del infierno nos dice que el infierno es un lugar donde van todas las personas impías después de la muerte. Y creen que cuando Cristo venga por segunda vez y por tercera vez después de los 1000 años, ellos van a ser echados allí junto con Satanás, junto con sus ángeles, en las llamas de fuego que dicen que hay en el infierno, para que se quemen eternamente allí, de tal manera que el fuego nunca se va a apagar. Y esa es la enseñanza que tienen muchas iglesias. Yo creo que además de nosotros, los testigos de Jehová son los que creen en algo diferente a lo que se le enseña sobre el estado de los muertos. No sé si habrá otra iglesia que también enseñe esta doctrina de esta forma. Ahora miren bien, en la Biblia no tenemos tiempo de pronto para ahondar, pero vamos solamente a mencionar algunas cosas. Habla del Gehenna. El Gehenna es un lugar que existía cerquita allí de Jerusalén, donde antiguamente se ofrecían los niños a Moloch, allí se quemaban, y después eso se convirtió en un basurero donde quemaban allí basura, quemaban también cadáveres de animales y algunos seres humanos que de pronto no eran reclamados después que morían. Y permanentemente allí en ese lugar existía allí ese fuego que la gente decía, no, ese fuego nunca se apaga, porque generalmente, constantemente se le estaba echando la basura, cadáveres de animales y muchas cosas más, de tal manera que ese lugar permanecía encendido. Y ese lugar el Señor lo tomó para dar algunas referencias y algunas enseñanzas. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente ha pensado hoy que eso era una representación del infierno, una representación de aquel lugar donde hay llamas, donde las personas llegan impías y se queman por un determinado tiempo. Vamos a mirar los textos ahora que usan estas personas para afirmar esta falsa doctrina. Y son textos que a simple vista podemos entender, o se puede entender, que realmente está hablando de un lugar, de un sitio donde verdaderamente hay llamas, hay fuego y donde se están quemando los impíos. El primer texto que vamos a analizar es Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, a los impíos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí el Señor Jesús está señalando
que los impíos, el destino de ellos es llegar al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Tengamos en cuenta ese término, fuego eterno. Esto lo usan ellos para decir que los impíos irán al infierno a quemarse con el fuego eterno, ¿verdad? Un sufrimiento eterno allí. Versículo 46, ahí mismo en el mismo capítulo 25, el 46 nos dice: irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Otro término, recuerden que el primero es fuego eterno y ahora se está hablando de castigo eterno. Cuando leemos esa frase, castigo eterno, se nos viene a la idea que es personas que en un lugar llamado infierno van a ser castigados eternamente y que su castigo no tendrá fin. Y que además de eso, ese castigo vendrá a través del fuego eterno, o sea, un fuego que no se apaga, un fuego que será eterno y que ellos arderán y arderán y arderán, recibirán su castigo eternamente sin descanso. Otro texto está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, que ellos usan del 6 al 9. Porque el justo delante de Dios, porque es justo delante de Dios pagar una tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su Padre. Miren el versículo 8. En llamas de fuego. El Señor se va a manifestar ¿en qué? En llamas de fuego. Y miren cómo sigue el texto. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es otro texto que usan, que cuando el Señor venga por segunda vez, los impíos serán llevados a ese lugar y ese fuego que viene de Dios, conocido como fuego eterno, los va a consumir por la eternidad. O sea que, según este texto, los impíos tendrán un sufrimiento eterno sin ninguna clase de reposo. La siguiente cita es Marcos 9, 43 y 44. Nos dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Este es otro texto que ellos están utilizando. Recordemos los términos: fuego eterno, castigo eterno, sufrimiento eterno, y ahora este que dice que un fuego que nunca será o que no puede ser apagado. Aquí hay un error de traducción porque la palabra nunca no aparece allí en el original. Encontramos eso, ¿verdad? Vamos a leer otro texto que es la base principal que ellos tienen. Es Apocalipsis capítulo 20 y el versículo número 10. 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaban fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y escuchen: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el texto contundente para esta enseñanza, que ellos dicen que el infierno es un lugar donde es tormento eterno, donde los impíos estarán juntamente con Satanás y sus ángeles, y ellos serán allí quemados y quemados y quemados, ¿cierto? Eso es lo que ellos enseñan. Miren, algunas creencias de algunas religiones, por ejemplo, los indianos, ellos creen que el infierno son 28 regiones subterráneas con diferentes tormentos. Que cuando la persona muere y es mala, tiene que ir a esas regiones subterráneas, que ellos dicen que son 28, de acuerdo a la maldad que ellos han cometido. Si fueron malos, pero bien malos, tendrían que recorrer esas 28 regiones subterráneas y en cada región recibirían su castigo. Los chinos creen que
todas las personas que mueren son espíritus vivos que quedan allí en la atmósfera. Los buenos son recompensados pero los malos serán castigados o serán olvidados. Los musulmanes dicen que los buenos van a las mansiones de los bienaventurados y los malos viven en sufrimiento eterno. Así creen algunas religiones sobre el infierno. Ya vimos los textos que nos dicen a nosotros que ellos usan como base bíblica de la enseñanza que ellos están haciendo. Pero vamos a mirar el significado de esa frase. Recuerden que las frases son fuego eterno, castigo eterno, sufrimiento eterno, tormento eterno. Entonces son frases que están usando, se utilizan allí en los textos, pero que ellos le dan una interpretación completamente errónea, acomodándola a la creencia que ellos tienen. Pero vamos a mirar qué significa fuego eterno. Vamos a leer Génesis capítulo 19, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y el versículo 25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Miren que el versículo 24 dice que descendió fuego y azufre del cielo, y el 25 dice, y destruyó las ciudades. El fuego eterno cayó sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, y dice la palabra del Señor que la destruyó. Y el versículo 28 dice, y miró Abraham hacia Sodoma y Gomorra, y hacia la tierra de aquella llanura. Miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Eso fue lo que percibió Abraham cuando Sodoma y Gomorra estaban siendo destruidos. Y el versículo 7 de Judas también nos da una referencia a este acto de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, dice aquí, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sufriendo el qué? El castigo del fuego eterno, ¿verdad? Eso fue lo que sucedía con Sodoma y Gomorra. Pero sabemos nosotros que ese fuego eterno que consumió a Sodoma y Gomorra se apagó. ¿Por qué? Porque terminó de consumir a esas ciudades. Y hay otro texto en la Biblia que nos habla, por ejemplo, 2 de Pedro 2:6. Mira lo que dice. Y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Este texto complementa la idea de que Sodoma y Gomorra fueron destruidos y convertidos ¿en qué? En ceniza. Cuando estas ciudades, junto con sus habitantes, se convirtieron en ceniza, entonces el fuego cumplió su misión. El fuego finalmente los llevó a convertirlo en ceniza. Y las cenizas no se pueden quemar y quemar y quemar. Cuando se quema algo y eso se deja allí y se consume completamente y se convierte en ceniza, entonces el fuego el fuego se apaga. Pero ¿qué es el fuego eterno? La palabra de Dios nos dice en Deuteronomios 4, 23 y 24 lo siguiente. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová Dios te ha prohibido, porque Jehová Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Aquí se está dando una advertencia sobre la idolatría, que no debe el pueblo de Dios practicar la idolatría, porque Jehová Dios es fuego consumidor. Miren, fuego consumidor, un fuego que consume y que no es un fuego que permanece consumiendo y quemando por la eternidad. Dios es fuego ¿qué? Consumidor
Y tenemos una referencia en Hebreos 12, 28 y 29, que también nos habla de que Jehová Dios es fuego consumidor. Pero vamos a mirar qué dice Éxodo 24, 15 al 17. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés desde el medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. El texto nos está diciendo que la gloria de Dios, dice allí, la gloria de Dios es como un fuego abrasador. ¿Un fuego qué? Abrasador es lo que menciona la Biblia. Así que la gloria de Dios se muestra a los seres humanos como un fuego abrasador. Y Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 2 nos dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Miren esta figura que aparece aquí, un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Por qué se da esta idea? Si ustedes van al capítulo 4 del libro de Apocalipsis, cuando se habla del trono de Dios, dice que delante de Dios, del trono, está un mar como de vidrio, un mar de vidrio. Resulta que aquí en Apocalipsis 15:2 dice, y vi también sobre el mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios que está allí en el trono se refleja en el vidrio y da la apariencia que el vidrio estuviese mezclado con fuego, porque la gloria de Dios es fuego abrasador. Ahora, no son eternos lo que consume el fuego eterno, o sea, la gloria de Dios. Sodoma y Gomorra no eran ciudades eternas. Los materiales que los componen no eran materiales eternos. Es eterno el fuego que lo consume. Quiere decir que una vez consumidos allí esos elementos de Sodoma y Gomorra y sus habitantes, ya no había más nada que quemar, ¿verdad? Resumimos que el fuego eterno es la gloria de Dios, que es eterna, que es un fuego que quema y consume y convierte en ceniza lo que consume. Y ahora vemos el término castigo eterno. Esto no quiere decir que los impíos serán castigados y castigados y castigados por toda la eternidad. No, señor. Eso es lo que ellos entienden en esta enseñanza, falsa enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que significa el castigo eterno? Significa que los impíos serán destruidos y quedarán destruidos para siempre. El castigo durará para siempre porque ellos nunca van a resucitar después. El castigo es el que será eterno, porque al ser consumidos ellos, se eliminan y no vuelven a resucitar otra vez para ser destruidos. Ese es el término castigo eterno. Significa que su castigo quedará allí para siempre, ¿cierto? Vayamos a otro término, que es la destrucción eterna. Los impíos serán destruidos y dejarán de existir de una vez por todas. Su destrucción será eterna, no en proceso, sino en resultado. Ellos creen que la destrucción de ellos es en el proceso, y el proceso nunca va a terminar. Pero el proceso, según la Biblia, termina cuando son convertidos en cenizas, ¿ya? Y ellos recibirán una destrucción eterna en el resultado de esa operación. O sea, tendrán una destrucción eterna porque no volverán a vivir nuevamente. El fuego que no se apaga. ¿Sí han escuchado ese término? El fuego que no se apaga o que nunca se apaga. También hay error de traducción porque esa palabra nunca no aparece allí. El fuego no se apagará. Es un fuego que no puede extinguir. Es un fuego que no se puede extinguir. Es un fuego que no se puede apagar. No dice que, por ejemplo, cuando usted quema hojas secas, ¿cierto? O cuando quema paja, usted le pone allí el fuego y eso se vuelve un fuego, se enciende en un momento. Pero cuando esas hojas o esa paja ha sido quemada, ¿qué pasa con el fuego? El fuego se apaga. El fuego se apaga. No dice
que la paja nunca se apagará. La palabra de Dios dice que el fuego es el que no se apaga, ¿cierto? No dice que los impíos nunca se apagarán, es el fuego que no se apagará. Un fuego eterno que termina su labor cuando consume y convierte en ceniza las cosas. Por ejemplo, en la historia denominacional de nuestra iglesia encontramos que varias instituciones se quemaron y una de ellas era el sanatorio. Y cuando vinieron los bomberos locales y empezaron a echar agua allí, cuando se estaba quemando el sanatorio, dice que el fuego en vez de apagarse el fuego, lo que hacía era que se encendía más. Y los bomberos dijeron, verdaderamente estos fuegos de los adventistas son fuegos extraños, porque el agua se convierte como si fuera gasolina o combustible para el fuego. Tremendo, ¿no? Y una vez consumido el sanatorio, entonces el fuego ¿qué? El fuego se apagó. Lo que el fuego consume, se apaga, pero el fuego eterno sigue existiendo. No desaparece allí, porque el fuego es Dios y Dios es eterno. Hay una referencia bíblica en Malaquías 4 que nos habla esto, ¿cierto? También del fuego. Recuerden que también el Espíritu Santo está representado por fuego, por el fuego purificador, que es un fuego que llega a nosotros, pero que no nos quema, sino que quema la escoria, la basura que hay en nosotros en la purificación de nuestro carácter. Seremos nosotros protegidos del fuego consumidor en la segunda venida de Cristo al final, si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que purifique y limpie y queme lo que no sirve en nosotros para purificar así nuestro carácter. Así que la palabra del Señor nos enseña que los impíos son reducidos a cenizas. Entonces no es posible que ellos estén quemándose por la eternidad. Una vez convertidos en ceniza, el fuego cumple su misión allí. Miren otro texto que está en Apocalipsis 29. Subieron sobre las anchuras de la tierra, hablando allí de los impíos cuando querían tomar la ciudad. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Y dice, y descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, los convirtió en cenizas. No había nada que quemar. Los quemó completamente a los impíos. Y una vez quemado, entonces el fuego se apaga. Los justos son los que pueden o tienen la capacidad de vivir en medio de las llamas eternas. Miren, recuerden que cuando estudiamos el tema del rapto secreto, los del rapto secreto creen que los que serán tomados son los justos, llevados al cielo, y los que serán dejados son los impíos. Y resulta que es lo contrario. Los que serán tomados son los impíos para ser muertos, y los que quedarán, que les han dejado, son los justos para recibir al Señor en el aire. Aquí sucede algo similar. Ellos enseñan que los impíos son los que van a vivir eternamente con el fuego quemándose y quemándose. Pero la Biblia enseña que los que van a vivir con el fuego eterno son los justos y no los impíos. Pero los justos vivirán con el fuego eterno no quemándose, sino porque han desarrollado un carácter como el carácter de Cristo, capaz de soportar las llamas eternas. Y no lo digo yo, vamos a buscar el texto bíblico. Eso es lo que yo llamo, tengo un tema titulado Una generación a prueba de fuego, que será la última generación que estará sobre esta tierra, la última generación que será capaz de pasar por la gran tribulación y será capaz también de soportar la segunda venida de Cristo, como dice el libro de Joel, que vendrá envuelto en fuego. Vamos a mirar entonces el texto que les dije, Isaías 33, los versículos 14 y 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Esta es una descripción del momento de la segunda venida. Allí. Y aparece dos preguntas en el versículo 14. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? O sea, ¿quién de nosotros será capaz
de morar con el fuego consumidor y no ser quemados, consumidos? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Recuerden los jóvenes hebreos que fueron echados al horno de fuego. Ellos se paseaban en medio del horno y las llamas no pudieron tocarlos a él. Se quemó fueron las ataduras porque no pertenecían a él. Y el mismo Jesús estuvo con ellos allí y el fuego no les hizo daño. Es una referencia para el tiempo final. Va a haber una generación que será capaz de vivir en medio del fuego consumidor. Será capaz de vivir allí con las llamas eternas. La pregunta que dice aquí, y miren la respuesta en el versículo 15. El que camina en justicia, o sea, el que camina en justicia es el que será capaz de vivir con el fuego consumidor y las llamas eternas. El que camina en justicia y hace lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Dice el 16, este habitará en las alturas, fortaleza de roca es su lugar de refugio, y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y el versículo que más me gusta es el 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Esa es la experiencia que los justos van a tener después de haber sido purificados con el fuego purificador que es el Espíritu Santo. Tendrán la oportunidad que no tendrán los impíos de ver al Señor Jesús en la hermosura de su santidad, ver el rostro de Jesús. Los impíos no podrán hacer esto, porque cuando ellos miren al Rey de Reyes que venga por segunda vez, el fuego consumidor, el fuego que sale de la gloria de Dios, de la gloria de Jesús, los va a consumir.